Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios. Un espacio donde el alma se detiene, escucha y comienza a recordar quién es y para qué fue creada. En un mundo que constantemente nos empuja a correr, a producir y a compararnos, hoy te invito a hacer una pausa, a que mires hacia adentro y a preguntarte con honestidad, ¿estoy viviendo con propósito o simplemente estoy sobreviviendo? El descubrir tu propósito espiritual no es una tarea que se resuelve en un día, ni una meta que se alcanza con esfuerzo humano. Es un viaje, una conversación continua con Dios, una búsqueda que transforma. Es permitir que lo eterno dé sentido a lo cotidiano y que lo invisible guíe nuestras decisiones. Aún más, que lo divino se revele en lo más sencillo. En este episodio vamos a reflexionar sobre cómo el propósito no es algo que inventamos, sino algo que descubrimos. Está escrito en lo profundo de nuestro ser, esperando ser despertado. Y cuando lo encontramos, todo cambia. Nuestras prioridades, nuestras relaciones, incluso nuestra manera de vivir. Así que abre tu corazón, deja que el ruido se apague por un momento y prepárate para escuchar esa voz suave que te llama por tu nombre, porque tu vida tiene un propósito y hoy juntos vamos a comenzar a descubrirlo. Porque descubrir tu propósito espiritual es mucho más que encontrar una meta o una vocación. Es un despertar interior, una conexión profunda con la razón por la cual fuiste creada y creado. No se trata de hacer más, sino de ser más conscientes, más presentes, más alineados con lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Este propósito no se impone desde fuera, sino que se revela desde adentro. En la medida que te acercas a Dios y permites que Él te muestre quién eres realmente, vas descubriendo cuál es tu razón de estar aquí. Descubrir tu propósito espiritual no es una tarea que se resuelve con rapidez, sino un viaje que se recorre con fe, paciencia y sensibilidad al llamado de Dios. No se trata de que encuentres una ocupación, sino de entender para qué fuiste creada y creado. Cada persona nace con un diseño único y especial, con dones específicos y una misión que trasciende lo material. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, se nos recuerda: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. El propósito espiritual no siempre se revela de forma inmediata. A veces se descubre en medio del silencio, del dolor o de la espera. Dios no tiene prisa, pero tampoco se retrasa. Él revela su plan en el momento perfecto, cuando nuestro corazón está listo para recibirlo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos exhorta: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muchas personas viven atrapadas en rutinas que no les llenan, en trabajos que no les inspiran o en relaciones que no les edifican, y no porque no tengan valor, sino porque han perdido de vista su propósito. Cuando no sabes para qué estás aquí, cualquier camino pareciera ser válido, pero ninguno te va a satisfacer. El propósito espiritual es esa brújula interna que da sentido a cada paso, que transforma lo ordinario en sagrado y que convierte cada día en una oportunidad para vivir con intención. Muchas personas buscan su propósito en lo que hacen, pero el verdadero propósito se encuentra en quienes somos en Dios.
Nuestra identidad nunca va a estar en nuestros logros, sino en nuestra relación con Él. Cuando entendemos esto, dejamos de perseguir reconocimiento y comenzamos a vivir con sentido. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios tampoco llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. No necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar a caminar en tu propósito, solo necesitas un corazón dispuesto. Él se encargará de abrir puertas, de darte sabiduría y de guiar cada paso. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, se nos exhorta: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjate que el propósito no siempre se descubre en los momentos de éxito o de claridad. Muy frecuentemente se revela en medio del dolor, del silencio y de la incertidumbre. Es en esos espacios donde el alma se vuelve más receptiva, más sensible a la voz de Dios, y cuando todo lo demás se cae, lo esencial permanece. Y ahí, en ese núcleo de verdad, comienza a emerger el propósito, como una semilla que ha estado esperando el momento justo para brotar. El espíritu no siempre ve lo grandioso a los ojos del mundo. A veces está en lo cotidiano, en criar con amor, en servir con humildad, en escuchar con compasión. Lo que parece pequeño para el hombre es grande a los ojos de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, se nos recuerda: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Para descubrir tu propósito, necesitas intimidad con Dios. No se trata solamente de hacer cosas para Él, sino de estar con Él. En la oración, en la palabra, en la adoración, Él va revelando lo que ha depositado en ti. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, se nos exhorta: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te digo que no hay un solo tipo de propósito espiritual. Cada persona tiene un llamado único, una forma particular de reflejar el amor de Dios en el mundo. Algunos lo hacen desde un púlpito, otros desde una cocina, otros desde una sala de hospital o una sala de clases. Lo importante no es el lugar, sino la disposición del corazón. Cuando haces lo que haces con amor, con entrega y con fe, estás caminando en tu propósito. Eso sí, el enemigo intentará distraerte, hacerte dudar y compararte con otros, pero tu propósito no se mide con estándares humanos. Es único, irrepetible y eterno. No necesitas ser como nadie más, solo necesitas ser quien Dios te llamó a ser. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, se nos recomienda: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. A veces, el propósito se revela en medio de la crisis. Cuando todo parece perdido, Dios puede usar ese momento para redirigir tu vida. Él no desperdicia el dolor, lo transforma en dirección. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El propósito espiritual no se trata de perfección, sino de autenticidad. No necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar. De hecho, muchas veces es en medio de nuestras imperfecciones donde Dios se glorifica más. Él nunca va a buscar personas impecables, sino corazones dispuestos.
Cuando te entregas con sinceridad, cuando dices que sí, aunque no tengas todas las respuestas, estás dando el primer paso hacia una vida con sentido. Descubrir tu propósito no significa que todo será fácil. Habrá desafíos, dudas y momentos de silencio, pero cada paso en obediencia te acerca más a la plenitud. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, se nos exhorta: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Otro punto es que el propósito espiritual nunca es estático. Evoluciona con el tiempo, con la madurez y con las estaciones de la vida. Lo importante es permanecer conectados a la fuente, a Dios, quien nos guía en cada etapa. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, nos recuerda: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Una de las señales más claras de que estás caminando en tu propósito es la paz interior. No una paz superficial, sino una certeza profunda de que estás donde debes estar, haciendo lo que fuiste llamado a hacer. Esa paz no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión con tu esencia y con Dios. Es una paz que sostiene, que guía y que fortalece incluso en medio de la tormenta. Dios ha dispuesto en ti talentos, pasiones y experiencias que no son casualidad. Todo lo que has vivido puede ser usado para su gloria. Incluso tus errores pueden convertirse en testimonio de redención. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 se lee: mi poder se perfecciona en la debilidad. No necesitas tener todas las respuestas para comenzar. A veces, el primer paso es simplemente decir: aquí estoy, Señor. Él se va a encargar del resto. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Y respondí: heme aquí, envíame a mí. El propósito espiritual también se manifiesta en el servicio. No es algo que se guarda para uno mismo, sino que se comparte, se multiplica y se entrega. Cuando descubres tu propósito, te das cuenta de que tu vida no es solamente para ti, sino para bendecir a otros. Tus dones, tus experiencias, incluso tus heridas, pueden convertirse en herramientas para sanar, inspirar y acompañar a quienes te rodean. El propósito espiritual siempre está conectado con el servicio. No se trata solamente de ti, sino de cómo Dios quiere usarte para bendecir a otros. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 menciona: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cuando caminas en tu propósito, experimentas una paz que no depende de las circunstancias. Es la certeza misma de estar en el lugar correcto, haciendo lo que fuiste llamada o llamado a hacer. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos menciona: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. A veces, el propósito se esconde detrás de lo que más temes, aquello que te incomoda y que te desafía, que te saca de tu zona de confort. Puede ser precisamente el lugar donde Dios quiere usarte, no porque quiera exponerte, sino porque sabe que ahí está tu crecimiento. El propósito no siempre es cómodo, pero siempre es transformador, y en ese proceso te conviertes en la mejor versión de ti misma o de ti mismo. El propósito tampoco se va a revelar con claridad desde el principio. A veces
Dios te muestra solo el siguiente paso. Confía en que Él ve el panorama completo. En el Salmo 119, versículo 105, comenta: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No permitas que el miedo te detenga. Si Dios te ha llamado, Él te respaldará. Tu obediencia es más importante que tu preparación. En Isaías capítulo 41, versículo 10 se nos pide: no temas porque yo estoy contigo. Descubrir tu propósito espiritual requiere silencio. En un mundo lleno de ruido, de opiniones y de expectativas, es necesario aprender a escuchar la voz interior. Esa voz suave que no grita, pero que siempre insiste, que no impone, pero que guía. Solo en el silencio del alma puedes reconocer lo que realmente importa, lo que te mueve y lo que te conecta con lo eterno. El propósito espiritual también requiere disciplina. No basta con tener pasión, necesitas constancia, entrega y compromiso. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, nos recuerda: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Eso sí, te comento que Dios nunca se equivoca. Si te ha puesto en un lugar, en una familia, en una comunidad, es porque ahí hay algo que solo tú puedes hacer. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, se nos menciona: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El propósito no es una meta que se alcance ya, es un camino que se recorre cada día, a veces con claridad, otras con dudas, pero siempre con la certeza de que cada paso cuenta. No importa si hoy no ves todo el panorama completo, lo importante es que sigas caminando confiando en que Dios te mostrará lo necesario en el momento justo. Tampoco compares tu proceso con el de otras personas. Cada propósito tiene su ritmo, su forma y su tiempo. Tú solamente confía en lo que Dios está haciendo en ti. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se nos exhorta: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No estás aquí por casualidad. Tu vida tiene un sentido, una razón y un llamado. Incluso si has cometido errores o incluso si te has desviado, el propósito sigue ahí, esperando ser redescubierto. Dios no cancela su plan por tus caídas, al contrario, las usa para redirigirte, para fortalecerte y para recordarte que aún hay más por vivir. El propósito espiritual tampoco termina con la muerte carnal. Lo que haces en obediencia a Dios deja una huella eterna. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21, se puede leer: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El propósito espiritual también se va nutriendo en el día a día con las personas que nos rodean. No se trata de hacer un viaje en solitario, sino de un camino compartido. A través de otras personas, Dios puede hablarte, confirmarte, impulsarte o incluso corregirte. Rodéate siempre de personas que te animen a crecer, que te desafíen a ser mejor y que te recuerden quién eres tú cuando lo olvides. En comunidad, el propósito florece con más fuerza. Dios tampoco busca tu perfección, sino tu disposición. Él se glorifica en lo sencillo, en lo humilde y en lo dispuesto. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 48, menciona: porque miró la bajeza de su sierva. A veces, descubrir tu propósito implica soltar expectativas, miedos, planes que ya no resuenan con tu alma. No es fácil dejar ir,
pero es necesario para abrir espacio a lo nuevo. Confía en lo que Dios tiene para ti, porque eso es mucho mejor que lo que tú te habías imaginado, y que cada renuncia, por difícil que sea, te acerca más a tu verdadera esencia. Tu historia claro que importa. Cada capítulo, incluso los más oscuros, pueden ser usados por Dios para inspirar, sanar y guiar a otros. En el libro de Salmos, número 40, versículo 3, comenta: y muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. El propósito espiritual tampoco se mide por resultados visibles, sino por la fidelidad. No importa cuántas personas te aplaudan, sino cuán fiel eres a lo que Dios te ha confiado. A veces el impacto de tu vida no se ve de inmediato, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Sigue sembrando con amor y en su tiempo verás el fruto. El propósito espiritual no es una carga, es un regalo. Es vivir con sentido, con dirección y con plenitud. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, se nos recuerda: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubrir tu propósito es también descubrir a Dios de una forma más íntima, porque en ese proceso aprendes a depender de Él, a confiar en su guía y a reconocer su voz. Tu propósito no es solamente una tarea, es una relación, y cuanto más te acercas a Dios, más claro se vuelve el camino. Hoy es un buen día para comenzar a buscar. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas dar el primer paso. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, se nos pide: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy tal vez no tengas todas las respuestas, tal vez sientas que estás lejos de tu propósito o que no sabes por dónde empezar. Pero si estás escuchando esto, es porque algo en ti ya ha comenzado a despertar. No ignores esa inquietud. Es Dios llamándote a más, a vivir con más intención, con más dirección y con más propósito. Y cuando lo descubras, no lo guardes solamente para ti. Compártelo, vívelo y multiplícalo, porque tu propósito no solo te bendice a ti, sino a todos los que te rodean. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, se nos recuerda: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tu vida tiene valor, tu historia importa, tu existencia no es un accidente. Hay algo que solo tú puedes hacer, algo que solo tú puedes aportar. Y cuando lo descubras, cuando lo abraces, cuando lo vivas, experimentarás una libertad, una plenitud y una alegría que solo encuentras cuando caminas en el propósito para el cual fuiste creada o creado. Hoy hemos recorrido juntos un camino de preguntas, silencios y revelaciones. Hemos hablado del propósito no como una meta lejana, sino como una verdad que habita en lo más profundo de nuestro ser. Descubrirlo no es un evento único, sino un proceso continuo, una danza entre nuestra alma y la voz de Dios que nos llama a vivir con intención. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas y eso está bien. Lo importante es que has comenzado a escuchar, a mirar hacia adentro, a abrirte a la posibilidad de que tu vida tiene un sentido más grande de lo que imaginabas. Ese despertar ya es parte de tu propósito, porque cuando el corazón se dispone, Dios comienza a revelar. No necesitas correr, ni compararte, ni tenerlo todo claro. Solo necesitas dar un paso, el siguiente, y confiar en que cada paso Dios camina contigo.
Él no te ha olvidado, no te ha dejado al azar. Tu historia, con todas sus luces y sombras, está siendo tejida con propósito. Gracias por acompañarme en este episodio. Que lo que has escuchado hoy no se quede solo en palabras, sino que se convierta en semilla, que crezca, que florezca y que te lleve a vivir una vida plena, auténtica y profundamente conectada con el propósito para el cual fuiste creado o creado. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me detengo en tu presencia con el corazón abierto y el alma dispuesta. Reconozco que muchas veces he caminado sin rumbo, buscando respuestas en lugares equivocados, pero hoy quiero volver a ti, fuente de vida, de sentido y de verdad. Tú me creaste con intención, con amor, con un propósito que va más allá de lo que puedo imaginar. Ayúdame a silenciar el ruido del mundo para escuchar tu voz suave que me llama por mi nombre. Muéstrame quién soy en ti y qué has soñado para mí desde antes que yo naciera. Dame la valentía de soltar lo que no me pertenece, de dejar atrás los miedos, las comparaciones y las dudas que me han frenado. Enséñame a confiar en tu tiempo, en tu guía y en tu sabiduría perfecta. Que cada paso que dé esté alineado con tu voluntad y que incluso en la incertidumbre pueda caminar con paz. Hazme sensible a las oportunidades que pones en mi camino y dispuesto a servir con amor, con humildad y con alegría. Señor, que mi vida no sea solo un pasar de días, sino una historia escrita por tus manos, llena de propósito, de impacto y de eternidad. Gracias por no rendirte conmigo, por seguir hablándome, por seguir guiándome. Hoy te entrego mis planes, mis talentos y mis sueños, y te pido que los uses para tu gloria y para el bien de quienes me rodean. Haz de mí un reflejo de tu amor, y que al descubrir mi propósito pueda ayudar a otros a descubrir el suyo también. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.